Hola, mi nombre es Ángel Eblar, docente del CAI de Becogedes. En el día de hoy les voy a hablar sobre la prevención y estimulación visual, específicamente de la prevención visual, en honor a la conmemoración de los 18 años de aniversario de nuestra institución. Es importante resaltar que el CAI de Becogedes es una unidad operativa de la modalidad de educación especial, que se encarga de brindar la atención educativa integral a las personas ciegas y con baja visión, tomando en cuenta que es la única en nuestro estado Cojedes, escolarizada de los diferentes niveles y modalidades y no escolarizada de manera temporal en la institución. ¿Qué es prevenir daños visuales? Consiste en minimizar el riesgo de accidentes o daños visuales. ¿Sabías que el 95% de los daños visuales pueden ser evitados? Es decir, es tu responsabilidad evitar o cuidar de tu salud visual. ¿Qué pasa si pierdo mi visión? En primer plano, retardo del individuo. Nos referimos a que hay que muchos padres y representantes que llevan retardadamente a los estudiantes o a sus hijos al grado adecuado a su institución, tomando en cuenta que hay muchos padres que aún no aceptan la condición que posee su hijo, bien sea ciego o con baja visión, debido a que les preocupa que su hijo vaya a afectarse por el sistema de burla o porque no lo tomen en cuenta y haya la exclusión social. Efectivamente, las personas con este tipo de condición ameritan el apoyo incondicional tanto de su familia, de su cónyuge, de toda la sociedad que se encuentran a su alrededor, ya que cuando aquellas personas se convierten en padres de familia, caen muchas veces en estado de depresión debido a que si ellos son los que llevan el sustento de su familia, les afecta primordialmente su parte cognitiva, psicológica y emocionalmente. ¿Cómo reconozco si tengo un problema visual? Presentando las siguientes características: ojos rojos, picazón, párpados hinchados o con ojeras, abundante secreción ocular, vista borrosa o confusa, fuertes dolores de cabeza frecuentemente al realizar cualquier actividad visual, entre otros. ¿Cómo prevengo los daños visuales? No presionar ni frotar mis ojos frecuentemente, asistir a la consulta con un oftalmólogo periódicamente, por lo menos 2 veces al año, pendiente a utilizar los cosméticos, bien sea delineador, sombras o lápiz de ojos. Usar lentes al momento de realizar cualquier actividad como carpintería, herrería, pinturas en spray. Al momento de seleccionar nuestros granos, tener pendiente al momento de soplar, porque nos puede caer una piedrita dentro de nuestros ojos. Cuando nos podamos bañar en un jacuzzi, piscina, río o playa, no abrir nuestros ojos debido a que el agua puede estar contaminada y el grado de afectación puede no presentarse en el momento, pero más adelante vienen las consecuencias mayores. Es importante resaltar acá que en nuestra institución tenemos el honor de que nuestra institución se conste con un director que posee esa discapacidad ciego total, ya que cuando estaba muy pequeño, él se encontraba en un canal cerca de su casa, pues en su edad infantil, que no sabemos las consecuencias que nos van a provocar a futuro, pues él abrió sus ojos en ese canal allí y el agua estaba contaminada, que le produjo una conjuntivitis y con el rasgo del tiempo pues le produjo ya la pérdida totalmente de la visión. Sin embargo, él ha sido una persona que nunca se colocó ni obstáculos ni barreras para superar todo el transeúnte que se presenta en la vida diaria, contando con un máximo apoyo familiar y pues a medida que él nunca tuvo limitantes, él ha sido constantemente una persona
progresivamente, académicamente, y pues hoy en día representan nuestra institución con mucho orgullo y satisfacción de tenerlo a él. Está en nosotros en colocarnos límites de decir yo no puedo, sí, tú sí puedes, y recordando que ser diferente es algo común. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Rosme Rincón, soy docente del Centro de Atención Integral de Deficiencias Visuales, CAIDE Cogello, quien está gustosamente conmemorando su 18 aniversario. En este momento voy a compartir con ustedes lo que es el programa de prevención y estimulación visual y voy a conversar particularmente sobre estimulación visual. ¿A qué se refiere este programa? Este programa está orientado a brindar atención educativa integral a las personas con baja visión a través de la utilización de técnicas, recursos y estrategias que permitan la autonomía e independencia, así como estimular el potencial visual de los estudiantes, aprovechando al máximo el reto visual que ellos poseen. Ahí utilicé un término que posiblemente para ustedes es desconocido y es el término baja visión. ¿Cómo reconocemos nosotros que tenemos un estudiante con baja visión? Es ese estudiante que tiene una disminución en su visión de manera significativa, que no puede ser corregido por lentes convencionales, por tratamientos ni operaciones. Es decir, compromete dos elementos fundamentales: el campo visual, que es la capacidad que nosotros tenemos de observar a 180 grados, y lo que es la agudeza, la capacidad que tenemos de observar de más de 20 metros de distancia o de poder leer a una distancia natural o normal. Campo y agudeza visual, de lejos y de cerca. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, nosotros los docentes lo hacemos a través de un recurso pedagógico que se llama cartilla de Snell. Esa cartilla es una cartilla que tiene unos prototipos de figuras, de letras, de números, de imágenes que van desde un tamaño más grande hasta un tamaño más pequeño, colocando al estudiante a 6 metros de distancia con la cartilla a un nivel de su vista y que le decimos que vaya mencionando desde la parte de arriba, desde las formas más grandes hasta la parte más chiquitica, y ahí nos dicen los números cuánto es la visión de ese estudiante. Esta es un modelo de cartilla de Snell. En este modelo de cartilla de Snell, todas las cartillas tienen a su lado unos numeritos. Nosotros los docentes debemos reconocer que si el estudiante a 6 metros de distancia tiene complejidad en los 3 primeros niveles, desde el 1 hasta el nivel 4, es decir, hasta 20-50, ese estudiante posiblemente estamos hablando de un estudiante de la modalidad de educación especial, un estudiante con baja visión. Aunque se dice que nuestra vista es 20-20 y que nosotros debemos tener la capacidad de observar hasta la línea número 8, hay una variante. Nosotros, los estudiantes que están después de la línea 4 hasta la 8, son estudiantes que tienen un compromiso visual, pero un compromiso visual menor. Son estudiantes que requieren lentes convencionales y esos lentes, al colocarle el 0.25, 0.50, vuelven a pasar la cartilla de Snell y ya cubre el 20-20. Hace que ellos nivelen la deficiencia visual que ellos poseen. Sin embargo, los estudiantes que están en los 4 primeros niveles de la cartilla son estudiantes que posiblemente, según nuestra inferencia, son considerados con baja visión. Es decir, esos estudiantes van a requerir unos lentes muy gruesos. Su compromiso visual es bastante significativo y requieren una atención por parte de la modalidad de educación especial para evitar que ese déficit visual le incida sobre su parte educativa. ¿Qué debemos nosotros una vez que pasamos la cartilla visual, la cartilla de Snell, y reconocemos las variantes de la vista del estudiante? ¿Qué debemos hacer? Referir al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo es el médico certificado y calificado para dar un diagnóstico preciso sobre la situación visual del estudiante. Recuerden que nosotros simplemente somos docentes y hacemos las inferencias del déficit visual, pero nosotros referimos.
a través del docente de aula integrada, que refiere a dirección, o del coordinador de salud de las instituciones, o puede ser también del Departamento de Defensoría Escolar. El mismo docente de aula también puede reconocer algunas características de los estudiantes y puede referir al oftalmólogo. Cuando el oftalmólogo ya indica que el diagnóstico refiere a un estudiante con baja visión, entonces allí nosotros abordamos lo que es esa atención educativa por parte del CAIDB para hacer el programa de estimulación visual. ¿A qué se refiere ese programa de estimulación visual? Bueno, se requiere a un programa que de manera constante y progresiva va haciendo actividades visuales que permitan que el estudiante a cargo pueda desarrollar unos niveles óptimos de ergonomía de su vista. Ese abordaje va de manera individual para que el estudiante pueda trabajar en mesa, pero también hace referencia a todo lo que es esa ergonomía en su espacio educativo. Debe hacerse un trabajo de campo y debe hacerse también un trabajo de atención individualizada. En el salón que evaluamos, ¿cuál es la distancia donde el estudiante está acorde al pizarrón? ¿Cuáles son las variantes que deben removerse para poder facilitar el mejor funcionamiento visual en relación a su entorno educativo? De manera individual, ¿qué evaluamos? ¿Cuál es el tamaño de la letra que él observa? ¿Cuál es el color que mejor observa? ¿Cuál es el tiempo de mayor aprovechamiento visual? ¿Cuál es la mayor habilidad y potencialidad que el estudiante tenga? Si el estudiante es organizado con su material, porque eso indica que a mayor organización del estudiante es mayor la habilidad que va a tener para hacer las actividades y la fluidez del trabajo pedagógico. Las funciones que nosotros hacemos aquí en el desarrollo de este programa, estimulamos el potencial visual a través de ejercicios pedagógicos. Esos ejercicios, ¿cuáles serían? Lectura, coloreado, recortado, ensartado, crucigrama, sopa de letras, rompecabezas, encaje, laberintos, entre otros. Todas las actividades que ustedes consideren que sean de carácter visual y que se van a hacer desde una actividad simple. Por ejemplo, si va a ser un rompecabezas, va a ser un rompecabezas muy sencillo, hasta que pueda ser rompecabezas que sean bien confusos, como esos rompecabezas que tienen elementos muy parecidos porque son de bosque y son elementos muy cargados de la misma tonalidad o del mismo color, que ya compete que el estudiante pues comprometa lo que es la parte visual con sus otros sentidos, porque debe utilizar el tacto para poder buscar los elementos a encajar. Es decir, que se van a hacer los ejercicios desde lo más simple hasta llegar a las actividades más complejas. ¿Por qué? Porque la vista no se guarda ni se ahorra. La vista hay que ejercitarla para estimularla, para que el estudiante aprenda a vivir y aprovechar al máximo el potencial que existe. ¿Cuál es la importancia que se tiene en este programa? Se reconocen las habilidades y destrezas que el estudiante posee con su remanente visual. Se desarrollan actividades y destrezas que en un primer momento no se tienen y que se van alcanzando a través de los ejercicios. Se aprovecha todo lo que es la información del medio circundante para poder modificar y reconocer algunos elementos que nos van a favorecer y eliminar los elementos que no nos favorecen. Por decir un ejemplo, yo observo mejor con un rebordeado negro de una línea gruesa. Ya yo sé que yo no voy a hacer un rebordeado en mi dibujo con un color claro o con una línea fina, porque en eso me va a entorpecer mi visión. Permite esto que podamos mejorar lo que es el enfoque y lo que es la fijación, es decir, la mejor coordinación y equilibrio entre lo que observamos y lo que nosotros manipulamos o hacemos con las manos. Es el aprovechamiento para nosotros poder discriminar, reconocer e identificar con todos nuestros sentidos los elementos que estamos observando. Elementos claves, elementos precisos que nosotros nos permitan desarrollar un estudio regular. Por lo tanto, es necesario que la persona con baja visión esté en estas actividades de manera constante y progresiva en todos sus espacios, y que una vez evaluado cuáles son esas características que favorecen su ergonomía visual,
se pueda enviar la información al docente de aula regular para que también haga esas adecuaciones y esos ajustes, se pueda dar la información al padre y representante y que lo reconozca también todas aquellas personas que intervienen en el hecho educativo. En cuanto a las adecuaciones curriculares, es necesario sugerir algunos tips. Por ejemplo, el estudiante debe tener una letra escrita tanto para los materiales que se le presentan como para las escrituras que la maestra hace en la pizarra, evitando lo que es las letras corridas, los rabitos, las letras curviadas, una letra bien definida, con un marcador punta gruesa, preferiblemente de color oscuro, color negro. Hay que tener buena separación entre la línea superior y la línea que continúa, y buena separación entre palabra y palabra. Evitar también el aglutinamiento de las letras, que estén todas amontonadas. El estudiante hay que evitar que tenga intersecciones en las líneas de los cuadernos, esos cuadernos cuadriculados de matemáticas, esos cuadernos de hacer caligrafía. Más vale los cuadernos simples y sencillos, los cuadernos de una línea, y se le orienta que mantenga lo que es el respeto, escribe en una línea sí, en una línea no. Se le puede también reafirmar el color del margen, ese rojito que viene clarito, para que lo identifique con mayor claridad. Si se va a trabajar con dibujos o con algunas imágenes, utilizar figuras simples, con rebordeados en la orilla de un color grueso, con contraste, respetando también pudiera agregársele textura. Si va a ser el mapa de Venezuela, pues cada uno de los colores de los estados de un color diferente, un color firme, evitando esos colores pasteles, donde se rebordee de negro la orilla que delimite los estados para que pueda diferenciar. Si vamos a hacer adecuaciones en el aula, es conveniente que el estudiante haga su mapa mental sobre todo cómo está organizado el salón. Y esa organización debe ser siempre una estructura fija, donde va el escritorio de la maestra, donde va la papelera, donde van los diferentes gabinetes, cómo están organizadas las mesas y las sillas. ¿Para qué? Para que él pueda en un primer momento reconocer cuánto es los espacios de largo, de ancho, cómo están ubicados todos, hacer su esquema mental y después desplazarse con mayor fluidez. Si va a trabajar en mesa, se pueden hacer unas cajitas con separadores donde pueda colocar los colores, en otro espacio los borradores, en otro espacio el sacapunta, para que la intencionalidad de búsqueda sea más fácil. También es importante que la maestra, el estudiante esté colocado en la parte más cercana a la docente para que el docente pueda orientar ante cualquier duda que observe y para que se pueda comunicar con el docente de manera más práctica, respetando también la distancia que previamente se le identificó con la cartilla de Snell para poner el niño en relación a la pizarra. Si el niño observa mejor a 3 metros de distancia, a 3 metros de distancia en relación a la pizarra. Si es a 4 metros, a 4 metros, respetando eso. Hay que respetar que si el niño usa manerismo, es decir, se pega al material, quiere decir que está haciendo un movimiento compensatorio para poder observar lo que no está observando por el déficit visual. Para nosotros contribuir a que no deteriore su columna, se pudiera sugerir el uso de un atril que suba el material al estudiante, que se pueda adaptar para que el estudiante evite la curvatura y evite lo que es posible deformaciones o hernias en la columna. El maestro debe también hacer algunas adecuaciones de carácter de evaluación, es decir, si el estudiante va a utilizar el código braille, evitar lo que es recargar el número de preguntas, permitirle que haga su evaluación de manera oral o de una manera simple. Si el estudiante va a hacer algunas actividades de matemáticas, recargar ese número de operaciones, hacer 4 o 5 operaciones, que sea más fácil la evaluación por el tiempo que el estudiante utiliza en poder hacer las actividades y reconocer las acciones. Recuerden que también hay que hacer una modificación de tiempo. No es lo mismo escribir en braille, que hay cansancio de la mano y que el desplazamiento es más lento que escribir de una manera corrida. Por lo tanto, hay que emplear mayor tiempo en la adecuación de lo que es la evaluación. Recuerden ustedes que el conocimiento nos trae a nosotros lo que es una amplitud para el aprendizaje. Muchas gracias.